Y todos pueden hacer incluso ustedes mentalmente. No voy a ser tan mala como No, que está. Se está rayando. Va a pasar la tiempo. nunca. ¿Por qué? Yo no paso diapositivas, yo paso bibliografía. Listo, mis diapositivas me cuestan hacer, las hago con dibujitos, bien bonitas, bien resumidas, ustedes vayan a ver. Pero te ponemos derecho a parar. ¿Qué? Pues derecho a parar. Pueden sacarle fotos si quieren, ya no tengo ningún problema, pero ¿cuál es la razón de que prefiero que lean? La diapositiva está... Bueno, ¿quién me dice cuáles son las meninges en el cerebro? Aracnoides, subaracnoides y la dura madre. Vía madre, aracnoides y dura madre. Ok, ya. Tenemos tres tipos básicos de meningitis. Más que nada las partes de las que son infecciosas. Tenemos la bacteriana, la viral y la tuberculosa. Otras causas de meningitis, claro que hay, puede ser traumática, puede ser autoinmunitaria, esas no las vamos a ver. Empezando con la meningitis bacteriana. Bueno, afecta principalmente menores de 5 años, el 90% de los casos de los niños están en esa edad. El grupo de mayor riesgo es entre los 6 meses y los 12 meses. Muy difícil un niño de 4 meses, bueno, a menos que sea sepsis neonatal. Riesgos estacionales. Las causas más frecuentes de meningitis pueden ser el Haemophilus influenza tipo B, puede ser el meningococo y el neumococo, que son las tres bacterias más comunes. Estacionalmente hablando, el Haemophilus influenza tipo B no tiene mucha diferencia en cuanto a estaciones, porque en el momento del año se puede presentar. La edad de que se presenta es entre los 3 meses y los 4 años. En cambio, el neumococo es más de estaciones invernales. Ayuda mucho saber esto en el momento en el que se presente el enfermo. Y la Neisseria meningitidis o el meningococo se presenta en primavera e invierno, donde más se difunde. En cuanto a etiología por grupos de edad, menores de 1 mes, es bastante común el Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Listeria monocytogenes y Staphylococcus aureus. De 1 a 3 meses, básicamente ustedes van a ver que se repite el Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, igual, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, y lo volvemos a repetir aquí, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Neisseria meningitidis hasta los 19 años. Son las causas más comunes, más frecuentes, las que tienen que pensar primero antes que nada. Les puse los otros, ¿por qué? Porque luego también aparecen. El Haemophilus influenza tipo B también era una cuestión, bueno, un patógeno bastante común en meningitis, hasta que apareció que lo llevaron a pediatría 1, la vacuna. ¿A qué edades se pone? A ver, Fernando. Kevin. ¿Caero Kevin? ¿Está aquí o no está? No está. Zenaida Castelo, ¿está o no está? ¿A qué edad se pone la vacuna de la Haemophilus influenza tipo B? Ahorita busco aquí en el celular, dame un ratito. ¿Quién le quiere ayudar? Ya, muy bien. Está dentro de las vacunas de la pentavalente, de los 5 que pone la pentavalente. ¿A qué edad se pone la pentavalente? 2, 4, 6, 18 y 4 años. Perfecto. Muy bien. Entonces, a partir de que se pone la vacuna, en el momento en el que se empieza a aplicar, la Haemophilus influenza deja de ser una causa frecuente, excepto que tengamos una especie de no vacunas, entonces sí lo podemos pensar. Fisiopatología, qué bonito. Ya, empezamos con la colonización bacteriana primaria, puede ser a nivel principalmente del sistema respiratorio, con una invasión local y posteriormente una bacteriemia. Esto nos va a llevar a que vamos a tener que una invasión a nivel de meninges por medio del flujo sanguíneo. Estas bacterias se repiten o se replican en lo que es las subaracnoides, con liberación consecuente de componentes bacterianos que nos van a llevar después
bueno, a la liberación de citocinas, o sea, la inflamación. Citocinas proinflamatorias, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral. ¿Se dan cuenta que esto se repite bastante incluso hasta en sepsis? Lo sabíamos. Bueno, nos va a dar por consiguiente si hay liberación de citocinas, inflamación en el espacio subaracnoideo, con aumento de la resistencia al flujo de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque vamos a tener edema. Esto nos va a llevar a un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica también y por lo tanto a hidrocefalia. Estamos acumulando líquido, nos estamos inflamando y estamos dificultando el paso del líquido cefalorraquídeo. Vamos a tener edema intersticial, un aumento de la presión intracardial, por lo que vamos a tener una disminución del flujo cerebral. Sabemos que si tenemos un aumento de la presión intracraneal, entonces la sangre no llega bien. Eventualmente, por la disminución del flujo cerebral, vamos a tener alteraciones y pérdida de la autorregulación cerebrovascular y todas las consecuencias que nos va a traer la meningitis por falta de irrigación. Bueno, manifestaciones clínicas. En los recién nacidos, como vimos en la sepsis neonatal, es bastante indistinguible de una infección sistémica, ya porque estos niños no tienen síntomas muy específicos. Fiebre o hipotermia, podemos verlos en los dos. Anormalidades en el llanto, no es el llanto clásico, no es el llanto fuerte, vigoroso, es un llanto más agudo. Hay un rechazo al alimento, sí, los niños dejan de tomar leche, succionan muy lento, muy suave o definitivamente ni succionan. Están hipotónicos, están irritables, en un buen porcentaje, 40% ya llegan a presentar convulsiones. El 30% de estos niños ya se puede sentir el abombamiento de la fontanela y aparece también vómito, letargia y apneas. Pero vuelvo a decir, esto incluso se puede ver en una sepsis neonatal. Lactantes, fiebre más llanto agudo, vómitos e irritabilidad, normalmente ya podemos estar pensando en una meningitis bacteriana. Convulsiones llegan a aparecer, pero no en todos los casos. También tenemos el abombamiento de la fontanela anterior. ¿A qué edad se cierra la fontanela anterior? Voy a preguntar aquí. Hasta los 18 meses. Ya, está bien, más o menos hasta los 18 meses. Pero, sinceramente, hasta los 18 meses ustedes no lo van a sentir la Doctora, fontanela. aprendimos en una parte que sería de 1 a 2 años. ¿Está bien, no ve? ¿O no? 2 años sería como lo máximo. En general es 18 meses, incluso hasta los 9 se puede sacar. Y ustedes la van a sentir para poder valorar la presión intracerebral hasta el año, porque después es puntiforme, chiquitito. Entonces no lo van a poder decir hasta hidrocefala está muy bueno, entonces para identificar. Para identificar. O sea, desde el año hasta el año y medio, 2 años lo van a sentir, pero se llama puntiforme, no van a sentir, no van a poder sentir realmente la presión adentro. Entonces esto es para niños muy chiquitos. ¿Ya? ¿Qué dicen? ¿Lo dejamos pasar? Estamos en periodo de exámenes. ¿Quiénes levantan la mano por eso? Déjalo pasar. ¿Ya? Ahora Pero que traigan el frijoles para nosotros. entraste por unanimidad, pero dice que la próxima clase te va a refrigerar. Muy bien. Entonces, el 15%, bueno, presentan paresias o parálisis y asimetría en los reflejos. Hay compromiso de pares craneales, fotofobia, les pasas la luz y cierran, escapan, lloran. Compromiso de la conciencia es variable y tenemos también confusión y letargia. Ahora, en los preescolares y escolares, estos ya son los síntomas clásicos de los niños de una irritación meningia. Hay fiebre con escalofríos porque es muy alta, vómito, cefalea, tenemos compromiso variable de la conciencia también. Hay signos de focalización, convulsiones y paresia, y aparecen aquí el síndrome de Kernin y el síndrome de Brudzinski, como también lo que es la rigidez de la nuca. Estos signos aparecen en preescolares y escolares, no los van a ver en lactantes, no los busquen en recién nacidos, no están. Pero eso, ¿por qué no se puede identificar en lactante, no ve? Exactamente, es muy difícil. Entonces, para que se acuerden, lo más común es fiebre, en niños más grandes rigidez de cuello, normalmente están soñolientos, tienen vómitos, entonces en gastroenteritis. Tienen dolor de articulaciones algunas veces, puede haber erupciones, principalmente si hablamos de meningococo, dolores de cabeza, temblores, convulsiones, fotofobia. ¿Podemos apagar las luces? Ah, Sacan los mejores fotos. para que no nos tengan que pasar las diapositivas. Ya, muy bien. ¿Y estas lesiones de qué son? ¿Alguna de las han visto?
meningococo. El meningococo, si ustedes vienen un niño con datos de irritación meningia o fiebre, convulsiones, alteración de estado de inconsciencia, y lo revisan y encuentran estas lesiones purpúricas, pueden pensar casi 100% en meningococo. No siempre aparecen así, tienen un estadio de formación, al inicio se ven más claras y finalmente cuando ya está muy avanzado incluso se pueden ver necróticas, pero que generalmente aparecen cuando están así. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Punción lumbar. Pero no todos los niños que lleguen con datos de probable meningitis los vamos a puncionar, ¿ya? Corremos riesgos. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Si encontramos un compromiso hemodinámico o respiratorio, si hay alguna infección cutánea en el área de la punción, si las plaquetas están muy bajas, menos de 50.000, si hay hipertensión intracraneal o sospechamos que hay hipertensión intracraneal, en los niños chiquitos esto es fácil, la fontanela está bombada, y la focalidad neurológica, o sea, tenemos signos de focalización, tenemos convulsiones vocales o también alteraciones sensitivas y motoras. ¿Listo? Doctora, ¿qué médico puede hacer una punción lumbar? Porque me parece que en general no se puede, solo especialista, o sí se puede. Pues no, pero... O sea, no les voy a decir que es la cosa más difícil del mundo, pero se puede hacer. Ya yo en el internado, gracias a Dios, un doctor nuevamente me dejó hacer. Durante mi residencia la llegué a hacer varias veces en terapia intensiva, el neurólogo estaba mirando, claro que sí. Y mientras hice aquí mi servicio de ASO fue muy divertido porque la podía hacer mejor que la neonatóloga, entonces a todos los niños que tocaba funcionar yo lo hacía. Es cosa de que ustedes estudien. Si ustedes demuestran capacidad y saben el procedimiento, claro que los van a dejar. O sea, para que a cualquiera de ustedes les dejen hacer un procedimiento, primero es decir, doctor, lo puedo hacer, el doctor te va a decir, dime la teoría. Y si ustedes se la repiten, tiene que estar acostado en esta posición, a esta distancia, la aguja así, en esta forma, este ángulo y y esta velocidad, si quieren, te dejan. Claro que normalmente te dicen, un intento y si no, nunca más, sudando, pero te dejan. Entonces, ¿por qué no? Ofrézcanse. A una compañera mía, igual en el internado, la dejaron hacer un sello de torácico, entonces, bueno. Muy bien, ¿qué podemos ver en un líquido cefalorraquídeo? Aquí adelantando un poco el tema, tenemos los parámetros que normalmente se miden, cómo se ve una meningitis bacteriana, una viral, una fúngica o por hongos, solo por si acaso, que no vamos a tocar mucho el tema, y una tuberculosis. El aspecto generalmente es turbio y purulento en lo que es meningitis bacteriana, ya claro o opalescente, lo podemos ver en las demás, viral, fúngica y tuberculosa. Las presiones llegan a estar bastante elevadas, tanto en la bacteriana como en la tuberculosa. A menudo es normal en la viral y en la fúngica, bueno, es variable. El recuento de leucocitos es bastante alto en lo que es la meningitis bacteriana, más o menos bajo o casi normal en lo que es la viral, y en la tuberculosa está entre 100 y 500. Los neutrófilos obviamente son muy altos en la meningitis bacteriana, en la meningitis fúngica viral están bajos, igual que en la tuberculosa. En cambio, los linfocitos, ¿dónde vamos a encontrar? En la viral y en la fúngica, fúngica y tuberculosa. Proteínas están altas en la meningitis bacteriana, altas en la tuberculosa y también en la fúngica. La viral es regular. La glucosa, ¿dónde se consume más glucosa? Por culpa de las bacterias, y bueno, la tuberculosa también es una bacteria. En cambio, virus y fúngica está más o menos. En cuanto al cultivo, pues muy difícil que cultivemos virus y hongos, entonces es muy baja la sensibilidad. En cambio, para las bacterianas sí es bastante alta. Ahora, si queremos hacer, perdón, es M. Si queremos hacer tinción de Gram, obviamente la vamos a encontrar en la meningitis tuberculosa y la tinción de Bar, que es ácido clorresistente, en la tuberculosa. En las demás no vamos a ver nada. Bueno, tenemos un score para sospechar meningitis bacteriana en líquido cefalorraquídeo. Ya, gram positivos presentes, neutrófilos más de 1000, proteínas más de 80, neutrófilos en sangre más de 10.000, convulsiones antes o durante la aparición del cuadro. Valoramos estos criterios, si es 0, pues bajo riesgo. Si es más de 2, encontramos más de 2 en nuestra exploración, es un alto riesgo de meningitis bacteriana, eso es fácil. Y la escala de Boyer, que es un poquito más compleja, porque también toma temperaturas, si hay petequia o púrpuras, el estado de conciencia del paciente y las características del líquido cefalorraquídeo. Igual hay puntaje, más de 5, o sea, si tenemos más de 5
tipo de estas características, tenemos una alta probabilidad de meningitis bacteriana. Y obviamente hay que iniciar antibiótico de manera inmediata, ¿ya? Y debajo de 2 puntos, pues la probabilidad es muy baja. Pensar en otra cosa. Bueno, otras cosas que nos ayudan también al diagnóstico de meningitis son las proteínas reactivas, reacción en cadena de polimerasas de bacterianos en líquido cefalorraquídeo. Tienen una alta sensibilidad y especificidad. Existen estas reacciones para Neisseria meningitis y para Streptococcus pneumoniae, o sea, para los dos más importantes. ¿Ya? Y lo más importante, que no se llega a afectar al inicio de la antibiótico-terapia. Muchas veces llega el paciente con meningitis, está con una presión elevada a nivel de líquido cefalorraquídeo, no podemos hacer la punción lumbar para hacer el cultivo del líquido cefalorraquídeo y estamos empezando antibiótico. Cuando ya tenemos la oportunidad de hacer la punción lumbar, ya estamos haciendo el cultivo y por culpa del antibiótico el cultivo nos va a salir negativo. ¿Por qué? Porque ya estamos con tratamiento. Pero en cambio, la reacción en cadena de polimerasa, ese no se va a alterar por los antibióticos. Tenemos también otras detección de antígeno, polisacáridos o de pared de neumococo, en el hemograma obviamente leucocitosis con neutrofilia. En la bioquímica pues vamos a ver alteración de la glucosa, electrolitos, perfil renal, tractantes de fase aguda. Vamos a tener problemas de la coagulación en la meningitis meningocócica, pues vimos la púrpura. Y en el cultivo, bueno, ya hemos visto que se llega a ser positivos en las funciones lumbares, especialmente antes de empezar el antibiótico. En cuanto a la imagen, vamos a tener la tomografía. Se hace la tomografía principalmente cuando tenemos un paciente con deterioro neurológico, una sospecha de hipertensión intracraneal o focalidad neurológica. Podemos ver incluso focos de infarto a nivel de lo que es el tejido cerebral. En los niños chiquitos con la fontanela todavía suficientemente grande, se puede pedir una ecografía transfontanelar. Esto principalmente en el caso de seguimiento. Es bastante común ver este tipo de procedimiento en lo que es neonatología. En los niños que están con sepsis, que tuvimos sospecha de una meningitis, se va haciendo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que estos niños presenten infartos a nivel del cerebro. ¿Ya? Tratamiento. Se parece mucho a lo que es el tratamiento de sepsis. Hay que monitorizar tanto a nivel hemodinámico como respiratorio, asegurar ventilación y oxigenación, dar oxígeno a este niño, canalizar el acceso venoso, empezar fluidoterapia si es que tenemos algún paciente con shock, porque es bastante probable que nos llegue en shock. Aprovechando para repasar, ¿cuál es el tratamiento de fluidoterapia para el shock? 20 ml por kilogramo de peso, ya. Ok. Uno de los tratamientos coadyuvantes, aparte de la antibioticoterapia, es la dexametasona. ¿Por qué la dexametasona? Normalmente, como hemos visto, estas bacterias llegan a eliminar lo que son partes bacterianas, lo que nos provoca la inflamación, la liberación de citoquinas. Al momento nosotros de dar nuestra antibioticoterapia, ¿qué es lo que va a pasar? Estas bacterias se van a morir, van a seguir eliminando partes bacterianas y nos va a aumentar la inflamación. Es bastante común que una vez que empezamos con antibiótico-terapia, los síntomas de irritación meningia aumenten o empeoren. Una forma de evitar eso es dar dexametasona unas horas antes o muy poco después de empezar la antibiótico-terapia. Recomienda por lo menos 20 minutos antes en esta dosis y se mantiene durante 2 a 4 días. Esto para evitar la reacción al antibiótico. Y también tenemos que hacer un tratamiento, como hemos visto en la química sanguínea pueden tener alteraciones, ¿no? Como hipoglucemia, polipatías, convulsiones e hipertensión intracraneal. ¿Qué antibióticos vamos a dar? Pues dependiendo de la edad, porque también depende de las biologías. Menores de 1 mes, ampicilina cefotaxima, entre 1 a 3 meses, ampicilina cefotaxima y si sospechamos alguna resistencia a vancomicina, y de 3 meses a 21 años, porque les mostré el cuadro, la mayoría son neumococo y meningococo, cefotaxima más vancomicina, y a menos que sospechemos alguna resistencia, rifampicina. Dosis están en la bibliografía que les digo. Prevención, como dije, quimioprofilaxis. A los contactos de alto riesgo, o sea, ya ni modo, llegó un niño enfermo, estuvo en contacto con la familia, compartieron fluidos, estuvo tosiendo, entonces se les puede dar rifampicina 10 miligramos kilogramo cada 12 horas durante 2 días. Y principalmente la vacuna.
Hay vacuna para el hemófilos influenza tipo B, pero también hay vacuna para el neumococo y hay vacuna para meningococo. O sea, si los convencemos a los papás de que vacunen a los niños, los estamos salvando. Pero eso sería prevención, cuando termine el cuadro tendré que vacunarlo. ¿O No, ya? prevención para evitar la enfermedad. Y otra es prevención si ya tuviste contacto con alguien. Por ejemplo, no todo el personal de salud va a tener quimioprofilaxis. O sea, no porque me llegó el niño y estuve en contacto con el niño con meningitis, me voy a ir a tomar rifampicina. No, si no es de que vino el niño y me tosió en la cara o en ese momento no tenía protección, entonces sí. Principalmente si tuve mucho contacto con él o lo tuve que intubar o le tuve que dar respiración cardiopulmonar. Entonces sí, me merito tomarme rifampicina para evitar la enfermedad. Pero si quiero evitar que el niño llegue a enfermarse, pues vacunarlo a tiempo. ¿Ya? ¿Quieren un descanso o seguimos? Seguimos. Me va a salir el gallo. pasar el signo de doctora, ¿cuál es? Ya, el signo de Kerning, aquí está bonito, mire, te puse el dibujo. ¿Para qué? ¿Justo? Ay, ¿por qué estoy haciendo? Aquí está, lo quería explicar. Ahí está. El signo de Kerning, ¿qué significa? Levantas la piernita del niño y la otra va después. ¿Por qué? Por la irritación meningia van juntas, o sea, no puedes levantar la piernita. Y divertido, el signo de Brudzinski, aparte de que tienes irritación del cuello, si tú intentas doblarlo, sube tus piecitos, o sea, se encoge. Como de fuego, ¿no? Ya. Meningitis viral. En general no podemos hablar exclusivamente de meningitis viral cuando hablamos de infecciones por virus a nivel del sistema nervioso central. Podemos hablar de meningoencefalitis, encefalitis o meningitis. ¿Por qué? Porque los virus no bloquean todo. Entonces me voy a intentar enfocar en lo que es meningitis, pero les voy a tocar un poco de los otros temas, ¿ya? Entonces, como les dije, se presentan, puede ser como encefalitis, meningitis o meningoencefalitis. Es una de las causas más frecuentes de infecciones del sistema nervioso central, aunque no crean. Muchas veces pasan desapercibidas porque mayormente podemos encontrarlas en fase aguda. Los picos de mayor incidencia, menores de 1 año, sí, son los que más enferman por los virus, de 5 a 10 años y principalmente primavera, verano y otoño. ¿Por qué verano? Principalmente porque algunos de estos virus son transmitidos por artrópodos como el mosquito y la garrapata. ¿Listo? El virus más común, aquí está en grande y bonito, el enterovirus. ¿Ya? Es el más común dentro de los grupos del enterovirus porque es una familia. Encontramos el poliovirus, o sea, el polio, ectovirus, coxsackievirus, rinovirus y enterovirus como tal. Otros pueden ser de los también más preocupantes: virus del herpes simple, virus de la varicela zoster, virus Epstein-Barr, parechovirus, arbovirus, influenza, adenovirus, dengue, bueno, recientemente dengue, chikungunya y zika, ¿verdad? Bueno, fisiopatología. Entra el virus, tiene un ingreso por vía respiratoria o por picadura de insecto o tracto gastrointestinal y llega a la diseminación por medio de la vía linfática o hematógena. Por ganglios linfáticos tenemos una primera viremia y por medio del sistema reticuloendotelial tenemos una segunda viremia. En cualquiera de las dos, la primera o la segunda viremia, se produce el paso al sistema nervioso central, empezando a provocar los síntomas de inflamación. ¿Qué signos? Es una clínica un poco más inespecífica, obviamente entre más chiquito más difícil de encontrar. Podemos encontrar anorexia, náuseas, exantemas, digamos como les dije, algunos de los virus son virus del herpes simple o varicela zoster, entonces los podemos encontrar. Mialgias y sintomatología respiratoria, vimos que también la influenza era uno de los virus que nos podía producir meningitis. En neonatos, mucho más difícil, la sintomatología es mínima o inespecífica. Tenemos fiebre, convulsión, rechazo a la alimentación, ya también lo vimos en la bacteriana, vómitos también, diarrea, erupciones cutáneas, síntomas respiratorios, irritabilidad, letargia, y también podemos encontrar abombamiento de la fontanela. En el caso de meningitis específicamente viral, porque les dije que regularmente engloba también la encefalitis,
Pero en caso de que solo sea meningitis viral, tenemos cefalea y fotofobia, son los signos más evidentes que en la bacteriana. Nos van a cerrar. Fiebre, vómitos, rigidez de nuca es menos grave. Entonces vamos a intentar diferenciar sintomática y sintomatológicamente la bacteriana de la viral. La viral es más fácil que nos venga con cefalea y fotofobia, y la bacteriana con fiebre, vómitos y rigidez de nuca. Fiebre, rigidez de cuello, sensibilidad a la luz, dolor de cabeza, náuseas, vómitos e irritabilidad. Aquí, nuestro signo de encefalitis. Hablando un poco de cefalitis, podemos ayudarnos a entender o a diagnosticar la encefalitis viendo por dónde entra la sintomatología general y la específica de acuerdo al sistema nervioso central. Enterovirus, que es el más común, bueno, por si acaso aquí les adelanto, este cuadro es mucho más grande en lo que es la bibliografía. Los virus que más me interesan son los que puse acá. Entonces, en el enterovirus puede entrar como las manifestaciones del sistema nervioso central, que es la herpangina o enfermedad de mano, pie, boca. ¿Alguien sabe cómo es la herpangina? ¿Se acuerdan? Esto tuvieron que haberlo visto en las enfermedades cutáneas. ¿Signo de la piel escarlatina? No es escarlatina. Herpangina es un tipo de, ¿cómo les puedo explicar? Como aftas en la parte final de la boca, o sea, un montón de aftas. Y la enfermedad mano-pie-boca es como tal, lo dice así: tenemos aftas en la boca y lesiones vesiculares en la mano y en los pies. ¿Por qué en la mano y en los pies y no el resto del cuerpo? Normalmente empiezan en la boca, los niños chiquitos se chupan las manos, se enferman las manos y les encanta tocarse los pies, entonces llegaron a los pies. Por eso es mano-pie-boca, es muy fácil acordarse. Muy doloroso, exactamente. Manifestaciones neurológicas típicas: ataxia, disfagia, disartria, hay mucho babeo, somnolencia y parálisis. El área del sistema nervioso central afectado: mesencéfalo, rotoencéfalo y médula espinal. Virus del herpes simple. ¿Cómo se manifiesta el herpes simple? Vesículas mucocutáneas y lesiones orales. ¿Ya? ¿Quién va a tener manifestaciones neurológicas? Va a tener principalmente convulsiones, también alteraciones del lenguaje y memoria, alucinaciones olfatorias y afecciones de los pares craneales. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En lóbulos temporales y frontal inferior, y también sistema límbico e hipotálamo. En el 85% de los casos, encefalitis necrotizante. Es el la principal causante de la encefalitis necrotizante, es bastante peligroso. Virus del herpes zóster, varicela zóster. ¿Qué es la varicela? Vamos a encontrar vesículas mucocutáneas, endermatomas localizado o generalizado, ataxia cerebral es principalmente el signo. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En el córtex del cerebro, sustancia blanca subcortical, ganglios basales, sistema límbico o cerebelo. Y finalmente virus de la influenza, que obviamente nos va a dar datos de influenza o de gripe y nos puede provocar necrosis talámica bilateral. En mayores de 5 años podemos encontrar también síntomas psiquiátricos: la habilidad emocional, se enojan, lloran, patalean, son felices, alteración de los movimientos, ataxia o estupor. En casos graves, cuando esto ya ha progresado, está muy avanzado, estatus epiléptico, edema cerebral, síndrome de la inapropiada de hormona antidiurética, síndrome de la excreción inadecuada de hormona antidiurética y fallo cardiorrespiratorio. Yo me perdí esa palabra. ¿Síndrome de qué? Síndrome de la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Esto produce hiponatremia. Diagnóstico: anamnesis y exploración física y exámenes de laboratorio. ¿Qué vamos a pedir? Hemograma, glucosa, iones, función renal y hepática. Obviamente, líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Podemos pedir reacción en cadena de polimerasa para virus del herpes simple y enterovirus. Inicialmente puede llegar a ser negativo cuando lo encontramos en los primeros días de la enfermedad, se puede repetir 1 a 3 días después y recién nos puede salir positivo. El aislamiento también de IgM específica en líquido cefalorraquídeo, especialmente en casos de encefalitis por arbovirus, es diagnóstico de enfermedad, porque la IgM no pasa la barrera hematoencefálica. Entonces, si está en líquido cefalorraquídeo es porque hay infección.
hemos visto anteriormente, principalmente hay glóbulos blancos en escasa cantidad, con predominio de linfocitos, como dijimos. Las proteínas no están tan bajas, tampoco la cuestión de glucosa líquida cefalorraquídeo está bastante normal, la tensión de Gram va a ser negativa. Regresamos, ¿no? Por favor. ¿No tomaste una foto? Doctora, un laboratorio para glucosa, etanol, glucemia. Ajá, la rivalidad en general, no hablando de Pero tiene una relación directa con sí, la puedes tener infertilidad. igual hipoglucemia. Principalmente cuando vienen en shock. Cuando vienen en shock el todo eso, porque también tienes alteraciones electrolíticas. Si tenemos un síndrome de la secreción inadecuada de hormona antidiurética, va a estar hipotrémico, por eso quiere decir ¿ya? Identificación de patógenos específicos en otros tejidos. Bueno, si estamos viendo que tiene datos de encefalitis o meningitis viral y la sospechamos, igual que en el meningococo vimos las lesiones purpúricas, también podemos ver en el caso del virus del herpes zóster o virus de la varicela o herpes simple, podemos encontrar las lesiones. Entonces se pueden hacer estudios moleculares en inmunofluorescencia en este tipo de lesiones, o también en el caso de la influenza o otros virus que estén a nivel de nasofaringe heces, podemos pedir cultivo o la reacción en cadena de polimerasa en sangre y también en orina. Dependiendo de lo que vayamos sospechando, se pueden pedir a nivel sistémico y no solamente en líquido cefalorraquídeo. En cuestiones de imagen, principalmente se pide cuando tenemos sospecha de encefalitis, antes de realizar la punción lumbar, cuando tenemos aumento de la presión intracraneal, ¿verdad? Para no producir lo que es la herniación. Alteraciones del estado mental, edema de papila, déficit neurológico focal, nos hacen pensar en un aumento de la presión intracraneal. Si tenemos un paciente con inmunodeficiencia o alteraciones previas del sistema nervioso central, como fístulas, hidrocefalia, lesión ocupante, también tenemos que tener cuidado. Traumatismos del sistema nervioso central, que también nos pueden llevar a un aumento de la presión intracraneal, también tenemos que hacer el estudio de imagen antes. Y sospecha de infecciones para meningias o tumor. Radiografía magnética o tomografía simple o simple contrastada tienen la misma efectividad, y electroencefalograma en caso de encefalitis. Tratamiento empírico. En meningitis virales no graves, o sea que los niños no presenten mucha sintomatología, puede ser controlada de forma ambulatoria en casa. Vigilancia cada día, tener contacto estrecho con los familiares, pero se puede manejar en casa. ¿Cuándo se indica la hospitalización? Cuando tenemos clínica de sepsis, como vimos en la anterior clase. Etiología no aclarada, no sabemos muy bien si es virus, si es bacteria o qué rayos está pasando. Requerimientos de hidratación o analgesia para controlar el dolor cuando tenemos pacientes con mucha cefalea. Niños menores de 1 año, siempre los niños chiquitos son bastante lábiles. Se puede y se tiene que iniciar el tratamiento antimicrobiano empírico hasta no descartar la patología. ¿Con qué? Cefalosporina tercera generación más vancomicina. Y otras indicaciones de antimicrobianos también, niños chiquitos menores de 3 meses, inmunodeprimidos o que tengas alguna sospecha de alguna patología bacteriana. A esto se puede añadir aciclovir como tratamiento antiviral y se mantiene el tratamiento hasta que no tengamos la etiología clara por medio de expulsión de líquido cefalorraquídeo o el diagnóstico por otra sintomatología o lo encontremos el virus en otras lesiones. ¿Ya? Como dijo, en espera del resultado microbiológico, pero les digo, no solo líquido cefalorraquídeo, sino también a nivel externo. En cuanto al tratamiento específico, el aciclovir sirve muy bien para herpes simple y varicela zoster, principalmente ahí. En cambio, si hablamos de citomegalovirus e inmunodeprimidos, se puede aplicar el aciclovir. El virus de la gripe se ha intentado el oseltamivir con resultados más o menos, algunas veces funciona, otras no. Y en el caso del virus de la rabia, si es que alguna vez tenemos pacientes con vacunas o anticuerpos. El tratamiento con corticosteroides, a diferencia de las bacterias, no se ha visto muy útil, se ha utilizado en algunas ocasiones, pero no tiene la misma efectividad que cuando tenemos las bacterias, o sea, no es que te disminuya los síntomas ni te prevenga de algún empeoramiento sintomatológico. El pronóstico, la recuperación tiende a ser completa. Algunas veces, tras algunas semanas del proceso, pueden los niños presentar todavía fatiga, un poco de irritabilidad, descenso de la capacidad o de concentración o coordinación. El seguimiento se puede hacer durante semanas o hasta años, independientemente que haya sido sintomatología suave, y
qué es lo que tenemos que evaluar? La evaluación auditiva, desarrollo psicomotor y neurológico en busca más que nada de secuelas. Prevención igual, vacunación, lavado de manos. ¿Ya? Ahora sí descanso porque estoy bien, con mucho baño. Ya. Y descanso, no, la presión, y esa sangre se tiene que mover. Ya. Ok, tuberculosis meningia. Esta tuberculosis, ¿con qué se previene? Ya. La BCG previene la tuberculosis meningia y ¿cuál otra más? Tuberculosis miliar. Meningia y miliar. Bueno, vamos a hablar de esta porque si bien en otros países esto es raro, en Latinoamérica es bastante frecuente. ¿Ya? Se presenta entre los 3 a 6 meses después de la infección, bueno, después de una infección primaria, y se contrae a través del torrente circulatorio. Es decir, si tenemos un niño con tos crónica y 6 meses después podemos tener una tuberculosis meningia. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos 3 cosas principales que pasan en este niño. ¿Cuál es la fisiopatología? Las arterias y los nervios craneales se ven envueltos por un exudado, lo que hace un tipo de cuello de botella a nivel de lo que es el sistema de drenaje de líquido cefalorraquídeo, y por lo tanto vamos a tener hidrocefalia. Entonces, primer dato, hidrocefalia, hipertensión intracraneal. También va a haber una vasculitis, principalmente en el polígono de Willis y el sistema vértebro-basilar, ramas perforantes de la arteria cerebral media. Entonces, como vamos a tener esta vasculitis, nos va a llevar a una disminución de lo que es el riego sanguíneo a nivel de las meninges, con isquemia e infarto, también a nivel del sistema nervioso central en el cerebro, y nos va a dar déficit motor. ¿Cómo se va a manifestar este déficit motor? Hemiplegia y cuadriplegia. Y finalmente, tercer mecanismo, vamos a tener una respuesta inflamatoria del mismo huésped. Otra vez las citoquinas proinflamatorias. Entre estas vamos a tener aparte una que se eleva, que es el factor de crecimiento endotelial vascular. Por consiguiente vamos a tener angiogénesis y aumento de la permeabilidad vascular y finalmente edema cerebral. Entonces, ¿cuáles son los 3 mecanismos básicos? Vamos a tener hidrocefalia, necrosis con alteraciones motoras y edema cerebral. Todo eso se junta en una tuberculosis meningia. Entonces no suena poca cosa. Cuando la enfermedad no es tratada, tenemos una probabilidad de 1 en 300 para poder tener o terminar en una tuberculosis meningia. Frecuentemente la edad a la que se presenta es en los niños de 6 años, es muy infrecuente en menores de 4 meses. El 50% también se acompaña de tuberculosis miliar, que es la otra forma grave de tuberculosis. El inicio es insidioso, como toda buena tuberculosis, lento, no se puede diagnosticar a tiempo, y muchas veces estos niños pueden llegar a la consulta presentando ya fiebre de más de 5 días de evolución, cefalea, vómitos y vómitos explosivos. ¿Por qué los vómitos explosivos? Por la hipertensión intracraneana, tanto por la hidrocefalia como por el edema cerebral. ¿Cómo son los vómitos explosivos? Como un borracho que está vomitando, simplemente sale disparado. ¿Ya? Tenemos una clasificación que es la clasificación de British Medical Research Council. Es una clasificación que nos va a dar los 3 grados de tuberculosis meningia. Grado 1 es la que tiene mejor probabilidad o mejor pronóstico, la grado 3 es la que tenemos peor pronóstico. Grado 1. Quien presenta alteración del estado de conciencia es normal, tenemos síntomas inespecíficos, hay fiebre, cambia la personalidad, empieza la anorexia, el decaimiento y no existen otras manifestaciones neurológicas extras. En grado 2 tenemos ya confusión mental, el niño ya empieza a presentar somnolencia, hay letargia, empezamos ya con la cefalea, o sea, datos de hipertensión intracraneal, empezamos el vómito, parálisis de nervios craneales, hemiparesia, meningismo, y ya tenemos los datos de irritación meningia, Babinski, que es irritación también, y convulsiones. Finalmente, en
Grado 3 tenemos coma y signos de daño neurológico severo. Estos pacientes pueden terminar derivando en lo que son decorticación y descerebración. Signos neurológicos aparte podemos encontrar epiparesias, oftalmoplegias, síndromes tendinosos exaltados, le hacemos el reflejo, por ejemplo, patelar y en lugar de simplemente moverlo un poco, llevan la pierna hasta el techo. Crisis convulsivas tónicas, clónicas en el 53%, como también pueden ser focales o generalizadas. Signos de irritación meningia, como les dije, Kerner y Brudzinski, y la rigidez del núcleo. Este ya es un grado 3 porque el paciente está en ¿qué? Ya tuvieron que haberlo visto en neurología, de corticación o de cerebración. Semiología entonces, porque yo estoy en semiología también. De cerebración. Ya. Es divertido. El diagnóstico. Se da principalmente sospecha clínica, hay que hacer una buena anamnesis, empezamos a preguntar antecedentes de contacto con tosedores crónicos. ¿Cuándo decimos que es un tosedor crónico? ¿Cuánto tiempo tiene que estar tosiendo? Más de 14-15 días, exactamente. Entonces, ¿hay algún adulto en la familia que esté tosiendo, que no haya sido diagnosticado? Porque a veces dicen, sí, pero tiene asma. Ah, bueno. Entonces, tosedores crónicos en la familia, falta de vacunación, el estado de la vivienda, la demografía. Pedimos hemograma, vamos a tener anemia discreta, leucocitosis y PCR, leucocitos y PCR llegan a ser normales. Y también tenemos hiponatremia por el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Líquido cefalorraquídeo, función lumbar. ¿Qué vamos a encontrar? Ya lo habíamos visto esto antes, simplemente recordando, aspecto claro, santo crónico, medio amarillito, la presión es alta, el recuento de glóbulos blancos no es tan alta como la meningia, entre 100 y 500, los neutrófilos no están bajitos, los linfocitos son los que están más elevados, las proteínas están súper altas, la glucosa está bajita, el cultivo llega a ser positivo en el 80% de los casos y los microorganismos gran positivos en el líquido con tinción de Bar, en el 37 al 87% de las veces los podemos identificar. Neuroimagen. En la tomografía axial computarizada vamos a encontrar aracnoiditis basilar, edema cerebral, áreas de infarto, tuberculoma e hidrocefalia. Aquí podemos ver los tuberculomas, estos son. Podemos ver la hidrocefalia, como sabemos, porque tenemos acá aumento del volumen. Y también aquí está un área de infarto, ¿ya? En la parte anterior. Tratamiento. El inicio lo más pronto posible. Pronóstico bueno, antes de que los signos neurológicos de focalidad aparezcan, no hay un deterioro del estado de conciencia, o sea, la etapa 1. Prednisona se da también por el riesgo de complicaciones después del tratamiento durante 4 a 8 semanas para disminuirlos y se va disminuyendo la dosis gradualmente. Incrementa la sobrevida y disminuye la frecuencia de secuelas. Como hemos visto, uno de los mecanismos fisiopatológicos nos lleva a hidrocefalia. Cuando este se presenta hay que hacer derivación ventrículo-peritoneal. ¿Qué medicamentos vamos a dar? Bueno, dependiendo de quién le preguntemos. Tenemos varios consensos, de acuerdo a la Sociedad Británica de Enfermedades del Tórax, la Academia Americana de Pediatría, que es normalmente la que llega a mandar mayormente, y la Organización Mundial de la Salud. Como podemos ver, normalmente el tratamiento llega a ser de 2 meses. Tanto la Sociedad Británica de Enfermedades del Tórax como la Academia Americana de Pediatría nos dan 4 medicamentos: isoniazida, rifampicina, piracinamida y streptomicina. En el caso de que haya resistencia a la streptomicina está el ethambutol. En cambio, la Organización Mundial de la Salud solamente maneja 3 medicamentos: isoniazida, rifampicina y piracinamida. Supuestamente por estudios a largo plazo se ha visto que también esto es tan útil como la de 4. Tratamientos más largos de solo